¿La conoce? Es Evita, la auténtica. Argentina. Un país traumatizado por una historia de conflictos violentos, crisis económicas y un futuro incierto. Somos muy extremistas y cuando llega una crisis parece más que lógico ir al extremo opuesto. Así sigues yendo de negro a blanco y de blanco a negro durante décadas y décadas. Esos son los trastornos de la personalidad. Tengo amigos que llevan asistiendo a terapia toda la vida y no puedo evitar preguntarme y preguntarles a ellos para qué demonios lo hacen. La mayoría de mis amigos van o han ido a terapia. Y tengo 25 años, no soy tan mayor. Mi intención es ir a terapia toda la vida. La historia de Argentina es una historia de oportunidades perdidas y de un pueblo perdido. Este documental hará un viaje psicoanalítico al interior de un país que está en búsqueda constante de su identidad. El psicoanálisis habla de la libertad y habla del borde también entre lo permitido y lo prohibido y la posibilidad de darle libre curso a los deseos. Somos privilegiados en un continente de miseria que tenemos obligación de tener una función crítica que excede el psicoanálisis. ¿Qué parte jugó el psicoanálisis en todo esto? Es difícil decirlo con precisión. Era muy difícil ser argentino, es un oficio bastante complicado. La demanda de psicoterapia es cada vez mayor en todo el mundo desarrollado. Pero en Argentina ha sido parte fundamental de su cultura desde hace más de medio siglo. Con el doble de psicoterapeutas per cápita que Nueva York, Buenos Aires es la capital psicoanalítica del mundo. La salud mental es lo más importante en la vida. Si no disfrutas de la vida y las cosas que te rodean, no hay mejor manera de gastar el dinero que yendo a terapia. A sus 25 años, Guido es aspirante a periodista y escritor y lleva ya 7 años haciendo psicoanálisis. Vengo de una familia muy psicoanalizada. Mi madre ha hecho como 30 años de terapia. Mi padre tal vez 15 o 20. Y mis hermanos empezaron a ir a terapia en su infancia. Yo empecé cuando tenía 18 años. Acababa de romper con una novia y la respuesta inmediata de mi familia fue: de acuerdo, tienes 2 o 3 problemas, ve a terapia. Empiezas a hablar y hablas, hablas y hablas hasta que empiezas a entender qué es lo que te duele o te hace sufrir. Para mí es una sensación mágica. Todas las semanas, Guido imparte un taller de escritura a los jubilados de un club social judío.
La comunidad judía en Buenos Aires es la más numerosa de América Latina y durante mucho tiempo se ha asociado a la amplia difusión del psicoanálisis en Argentina. Había dos. Uno era el manicomio y la otra era la familia que se iba de vacaciones. A ver. Bueno, díganos. Silencio. Camina ensimismada en sus recuerdos, pensando en su triste pasado. Algunas de las historias son muy conmovedoras. A veces utilizan sus experiencias personales. Una de las mujeres les diera la idea que les diera para escribir. Siempre escribía algo sobre la muerte de su hija. Y cada vez que lo leía en voz alta, empezaba a llorar. Espero que vengan igual. No siempre podemos tener el show. Veo que les interesan más las cámaras que yo, Yo diría que la gente que hace terapia tiende a hablar sobre su intimidad o su vida de forma distinta a los que no van a terapia. Momento. ¿Qué quieren preguntar? Vieron que están haciendo un documental sobre el psicoanálisis. Están muy impresionados con que en Argentina haya tantos psicoanalistas, tantos estudiantes de psicología y tanta gente que va a terapia. Sobre eso es la película. Me piden que les preguntes cuántas de ustedes fueron en su vida en algún momento a terapia. No, yo no. Bueno, la que fue Bueno, también. Yo no voy a terapia, por ahora. Ahora voy a ir, no sé. Chicas, tuve una depresión con internación por la época de Martínez de Oz, que nuestra empresa, que iba por la tercera generación, se fue abajo, con la tablita del cambio famoso. Si no fuera por la terapia que me hicieron allí, yo ya no estaría acá, porque estaba como ausente. Ella está hablando porque nunca hizo terapia. Recién yo hice terapia 5 años. Y a mí me salvó la vida. Yo tuve 23 años con psiquiatra. Porque perdí una hija desaparecida que no sé dónde está enterrada. Gracias a Palito, que recién habló, pude ingresar acá al club y me salvó la vida. Quería estar bien. A pesar de la terapia, mucha medicación, no estuve bien hasta que no ingresé acá al club. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender. Hasta ahora la terapia me ha ido bien, así que espero que siga así en el futuro. Lo que no significa que las personas que acuden a terapia sean más felices que los demás. Pero de todos modos, me permito sugerir que todo el mundo debería hacer algún tipo de terapia en algún momento concreto de su vida. Hoy en día hay más de 60.000 psicoterapeutas ejerciendo solo en la ciudad de Buenos Aires. Una demanda tan importante de una actividad que requiere tanto tiempo y dinero sugiere una neurosis a escala nacional. Nosotros los argentinos tenemos una rara identidad en la cual el psicoanálisis también forma parte de estas vicisitudes de nuestro ser argentino. Creo que se ha infiltrado mucho en la cultura de la clase media. Acá el psicoanálisis es muy común que una persona en una reunión social diga me voy a análisis. La gente comprende en un sector social. ¿Por qué tan afectos al psicoanálisis y demás? Yo creo que hay cierta posición inicial de melancolía respecto a lo perdido. Quizás sea más fácil para quien viene de afuera tomar distancia del fenómeno y analizarlo. Nosotros estamos inmersos dentro de ese fenómeno.
Si esta cultura de la melancolía es una razón para la gran popularidad del psicoanálisis, quizá las raíces del fenómeno estén en el pasado. La sociedad argentina siempre pensó que era una especie de cultura europea en el exilio, y determinadas clases sociales manteníamos la fantasía de ser el centro del mundo. A principios del siglo XX, Argentina parecía destinada a convertirse en una potencia económica mundial, y millones de inmigrantes europeos se sintieron atraídos por esta nueva tierra prometida. El momento se recuerda como la Edad de Oro argentina. Se gestó toda una mítica de que la Argentina llegaría a los niveles de los países más desarrollados, y nuestra generación fue especialmente tocada por estas ideas. El hecho de que la ciudad de Buenos Aires tuviera una amplia clase media formada especialmente por inmigrantes o por hijos de inmigrantes, yo creo que influyó bastante en esta historia, en la medida que toda esta gente teníamos escasas raíces dentro del país y no teníamos tradiciones fuertes a las que adherirnos. En la década de 1930, Buenos Aires se había transformado en una sociedad urbana deseosa de imitar todo lo que fuera moderno y europeo. Esta búsqueda de una nueva identidad llevaría a las clases medias argentinas a ser especialmente receptivas al psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis se instala en Buenos Aires sobre una cultura que está impregnada de la idiosincrasia del tango. El nacimiento del tango es a los finales del siglo XIX en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y el nacimiento del psicoanálisis es en Viena, para la misma época. Ambos son hijos del romanticismo europeo. El hombre del tango se pregunta por qué, se pregunta por qué le sucede lo que le sucede. Luego se suma el existencialismo, que le agrega a la melancolía ese aspecto de preguntarse acerca del sentido de la vida. En la actualidad, Argentina se recupera de su crisis económica más reciente y traumática, una crisis que arrastró a la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza. Argentina tiene todas las razones para ser un país supersónico, pero en algún momento del camino nos perdimos. Me llamo Lorenzo Shakespeare y soy diseñador gráfico. Tengo una consultoría de diseño con mi padre, mi hermano y mi hermana. La empresa la fundó mi padre hace 45 años. Esta es la mayor red de cajeros automáticos de Argentina. En la misma época hicimos esta otra marca, que es la competencia de la anterior. Lo hicimos hace unos 15 años. Esta es una señal interesante. La diseñó mi padre en 1971. Esto de la pared es el mapa del metro, que de hecho nos costó casi un año hacer. Los 2 últimos años he estado sometido a mucha presión y eso empezó a hacerme mella. Estaba en un supermercado con mis 2 hijos y de repente me embargó la extraña sensación de que perdía el control. Me entró un pánico atroz ante la idea de no saber qué iba a pasar.
No me he desmayado nunca, así que no sé lo que se siente, pero en ese momento tuve la sensación de que podía desmayarme y perder el conocimiento. Siempre había estado un poco en contra de hacer terapia en general. No me gusta la idea de un terapeuta tradicional. No me gusta esa idea etérea de una persona que me escucha, interpreta mis problemas y llega a conclusiones por mí o lo que hagan. Es algo que detesto. Pero la hermana de mi esposa es terapeuta cognitiva en París y me aconsejó que me pusiera en contacto con un terapeuta. Así que me puse en contacto con Eduardo Keegan. Eduardo Keegan es profesor de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Aunque su formación inicial era de psicoanalista, lleva más de 10 años ejerciendo terapia cognitiva. Hay una cantidad increíble de gente que sufre trastornos muy simples, que no tienen mucha complicación y pueden resolverse de forma relativamente rápida. Y si hablamos de pánico, por ejemplo, que es muy común, es como tener una gripe. El trastorno de pánico tiene un tratamiento cognitivo-conductual de entre 8 y 15 sesiones, y entre el 80 y 90% de los pacientes no volverán a sufrir nunca más trastornos de pánico. Supongo que ha mejorado mi futuro en el sentido de que me ha enseñado que tengo límites. Y eso forma parte seguramente del proceso de madurez. De hecho, una buena metáfora es decir que Eduardo es diseñador. En realidad todos lo somos. Diseñar significa planificar, no dibujar. Lo que Eduardo hizo fue dibujar la ruta de mi comportamiento, de mis cosas. Y eso es lo que hago yo todos los días. Lo bueno de la terapia, de cualquier terapia, es el momento en que te obligas a verbalizar cosas que normalmente son intangibles. El esfuerzo que has de realizar para ponerlo en palabras es catártico. Es como echarlo todo fuera y supongo que eso es lo que te cura. La demanda de terapeutas en Argentina siempre se ha cubierto gracias al sistema gratuito de educación, producto del desarrollo anterior del país. Alejos tiene 25 años y estudia el último año de psicología. Su facultad en la Universidad de Buenos Aires tiene unos 12.000 estudiantes de psicología. Como parte de sus estudios, Alejos ha trabajado en El Borda, el mayor hospital psiquiátrico de Argentina. Es un hospital psiquiátrico para hombres. Lo conozco un poco y me gustaría enseñaros la colifata. La transmisión de Radio La Colifata. La colifata, que significa chiflado o loco, es el nombre elegido por los pacientes para un programa de radio producido por ellos que todas las semanas escuchan millones de argentinos. Vamos a transmitir en 103.1 frecuencia modulada, Radio La Colifata. Yo voy a estar en momento de poesía a solas. Encantado de conocerte. Nosotros estamos en el cuarto mundo. Que se vayan todos, que no vuelvan más, porque hicieron corrupción todo. Hay hambre. Pero por lo menos somos primero, la Argentina es uno de los primeros países en corrupción. Freud aseguraba que todos somos neuróticos. O sea que es más bien un trastorno normal. Al manicomio de afuera yo no quiero ir, y al manicomio de adentro no lo puedo resistir, al manicomio de adentro yo no quiero... Cuando dices psicóticos, suena como... son como monstruos. Pero no, son personas. Personas con problemas mentales, mejor dicho, con problemas de salud. Gracias. Un admirador mío ha vertido una opinión sobre mi bonita canción.
Pero yo he visto tantas pelotudeces en la colifata, que yo de verdad, de corazón, le digo, ¿qué tiene que ver la locura con las pelotudeces? Pará, porque acá hay que aplicar algo que no se aplica en la lógica. Porque hay pelotudeces que son una locura y hay otros que opinan que hay unos pelotudos que son locos también. A ver, y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Para ustedes con qué sí? Quiero aclarar una cosa. Y la gente cree que toda persona que tiene una enfermedad mental es peligrosa o es cruel o puede cometer algún delito. Nosotros somos iguales que los cuerdos. Tenemos la eficiencia, la inteligencia, la capacidad de la misma historia. ¿Por qué no? Todos tienen derecho a reivindicarse. Por supuesto. Bueno. Muchas gracias, maestro. No, gracias a usted. Thank you. Gracias, muchas gracias. Gracias. Que te reciban pronto. Sí, en noviembre. Para la salud mental, el contacto social, la sociedad, los familiares, los amigos, el trabajo, son fundamentales. Así es como se genera salud mental, en las cosas que haces todos los días, en las relaciones que estableces, no en estar solo o aislado. En el baño de un bar, a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Quiero enseñarles algo. ¿Quién es? ¿La conocen? Es Evita, la auténtica. ¿Qué tiene Evita de especial? Era una gran mujer. ¿Pero y Perón? ¿Fue bueno Perón? Para mí sí. Para mí lo fue. En 1946, Juan Perón y la figura emblemática de su esposa Evita se erigieron como los líderes de un movimiento político que dominaría la política argentina a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día su legado continúa dividiendo a la sociedad argentina. Es como cuando preguntan a veces en Europa, pero el peronismo, ¿qué es? Uno no sabe qué contestar. El peronismo fue una dictadura donde cualquier disenso estaba absolutamente prohibido. Había policía política, todos los medios tenían que hablar bien del gobierno. Hay quien dice que Perón se comportó como un dictador. Sí. La gente que pertenece a la esfera del poder, no los argentinos. La gente de Argentina no lo cree así. Piensan que Perón les dio mucho. Y con les dio, me refiero a un trabajo. Evita ayudó a los pobres. Y durante la presidencia de Perón, las políticas sociales eran importantes. Muchos argentinos recuerdan el primer gobierno de Perón como el que mejoró el nivel de vida de las clases trabajadoras. Y Evita se convirtió en un símbolo de la preocupación del régimen por los pobres y desafortunados. La Argentina, hasta los años 30, logró un desarrollo económico impresionante y se suponía que iba a seguir el destino de Estados Unidos o de Australia o de Canadá. Y el peronismo, con sus políticas económicas populistas destinadas justamente a calmar a la gente en lo inmediato, ya no siguió el destino de Australia, de Canadá, etc., sino que se estancó dramáticamente. Bajo el gobierno nacionalista de Perón, ideas foráneas como el psicoanálisis se consideraban burguesas y antiargentinas. Pero el lenguaje de Freud se había convertido en parte de la subcultura de la clase media y una forma de resistencia contra el régimen. Había una cosa que para nosotros era terriblemente desagradable, que era el culto a la personalidad. Era casi religioso. Y por supuesto,
para gente libre pensadora como nosotros, esto era una calamidad. De tal manera que el psicoanálisis fue mucho más originariamente para nosotros que una teoría psicológica. En cierto modo era refugiarse en una tarea intelectual que te permitía olvidarte de lo que estabas viviendo. La muerte de Evita en 1952 asestó un duro golpe a Perón, tanto a nivel personal como político. El papel de Evita como portavoz del gobierno había ayudado a mantener el control del país. El intento de Perón de canonizarla provocó un enfrentamiento con la Iglesia que sería el catalizador para la caída definitiva del régimen. Y en 1955 un golpe militar le obligó a exiliarse. A pesar de todo, Perón no perdería su influencia sobre un país cada vez más dividido. El exilio de Perón permitió al psicoanálisis ocupar un lugar central en la vida intelectual y cultural de Buenos Aires. Entonces, el actor, dramaturgo y psicoterapeuta Eduardo Pawlowski era estudiante de medicina. Yo estaba enamorado de una joven a los 14 años que tenía 13 años y me abandonó. Entonces entré en una crisis aguda. Yo soy muy ruso en el amor. Estaba muy desesperado, como Tolstoy. Había leído bastante Freud y recordé la influencia que había tenido en mi vida ese año de terapia. Yo creo que soy analista un poco porque fui muy neurótico a los 14 años. Después me casé con esta misma niña y tuve 3 hijos. Pawlowski pertenecía a una nueva generación de estudiantes que estaba experimentando la revolución social a nivel mundial de la década de los 60. Y una nueva facultad de psicología permitiría al psicoanálisis infiltrarse en la universidad. Dos de los precursores del psicoanálisis comenzaron a hacer lo que se denominó curso de información de lo que es el psicoanálisis para el ambiente universitario. Eran unas clases que se daban en un aula muy grande y que estaban siempre repletas. Y cuando escuchamos aquellas clases por primera vez, nos sentimos tremendamente entusiasmados. Creíamos que habíamos dado con algo que podía cambiar no solo nuestro destino personal, sino el de la humanidad entera. Por otra parte, había muchísima actividad cultural donde los psicoanalistas eran invitados. Por ejemplo, había algún crimen aberrante e inmediatamente los medios concurrían a preguntarle a algún analista cómo se podía entender semejante cosa. Por momentos aparecían con el carácter de voces oraculares que podían dar respuesta a todas las inquietudes de la humanidad. Pero el optimismo del momento no duraría mucho.
En 1966, Argentina estaba bajo otra dictadura, encabezada por el general Onganía. Onganía se dispuso a salvar a Argentina de los excesos políticos y culturales que, a su juicio, estaban destruyendo los valores cristianos del país, y empezó por la represión universitaria. Pero no fue un congreso de teoría de teatro, una asamblea política donde me exterminaron políticos. Lo político o lo que pasaba en Latinoamérica era vivido como antipsicoanalítico en un momento. Y entonces cuando ocurrieron ciertos fenómenos acá, muchos psicoanalistas nos empezamos a preguntar por nuestra identidad, nuestra función crítica como intelectuales. Por primera vez, estudiantes de clase media y trabajadores fueron víctimas de la represión oficial. Y en 1969 se unieron en una masiva manifestación en Córdoba que obligó a la policía a retirarse de la ciudad. Y tal vez el episodio argentino, político, social, que definió mucho, fue el Cordobazo. Los manifestantes se hicieron con la ciudad durante 48 horas hasta que Onganía mandó al ejército. El Cordobazo fue muy importante porque nos hizo pensar a los intelectuales qué teníamos que ver nosotros con todo eso. Si podíamos seguir haciendo psicoanálisis en los divanes con empresarios o teníamos que tomar una actitud más activa en la vida social del país y de Latinoamérica. No se sometan, son individuos, son personas que tienen libertad de pensamiento, libertad de creación. Nadie tiene que guiarles nada. Muchos psicoanalistas de izquierdas se apartaron de sus instituciones tradicionales que rechazaban cualquier tipo de implicación política. Querían llevar la terapia a la gente y al ofrecer sus servicios en hospitales públicos y zonas marginales, contribuirían a la propagación de la psicoterapia en Argentina. Yo al mismo tiempo en esa época militaba en partidos políticos trotskistas. Vos no podés decir yo soy psicoanalista. Uno es un intelectual latinoamericano formado en psicoanálisis, pero como intelectual latinoamericano somos privilegiados en un continente de miseria que tenemos obligación de tener una función crítica que excede el psicoanálisis. Ser joven durante esos años era un factor de riesgo impresionante. De manera que si uno no estaba totalmente involucrado con la izquierda, se veía en una situación muy difícil, dado que lamentablemente no podía tomar partido. Cualquiera de las dos opciones era espantosa. Entonces venía un gobierno electo, democrático, y ejercía políticas democráticas. Ese gobierno fracasaba por ser minoritario, entonces venía un golpe militar totalitario que anulaba lo que había hecho el gobierno, que volvía a imponer prohibiciones. Y en estas polaridades vivimos permanentemente durante todo el tiempo. En 1973, Argentina estaba al borde de la guerra civil. En ese momento, Perón, que había pasado 17 años en el exilio, era considerado como la única persona capaz de llevar la estabilidad al país. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber una diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Sin embargo, a pesar de la euforia que siguió a su tercera victoria electoral, el presidente, ya mayor, apenas tuvo tiempo para unir a su pueblo.
Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. El peronismo fue un trauma difícil de superar. Más que el peronismo, la tremenda polarización que se dio con el peronismo. O eras peronista o eras antiperonista. Y nunca hubo una manera de llegar a algún acuerdo que pudiera incluir y superar toda esta situación. Imagínense la posibilidad de vivir en estas condiciones. Era muy difícil ser argentino, es un oficio bastante complicado. ¿Qué parte jugó el psicoanálisis en todo esto? Es difícil decirlo con precisión, pero hay que tener en cuenta todas estas circunstancias que dominaban la escena argentina para tratar de entender qué es lo que pasaba en cuanto a la subjetividad de los habitantes. El fracaso de Perón en su intento de llevar la estabilidad al país provocó una ansiedad intolerable a la población en general. Muchos esperaban el inevitable golpe militar, pero no podían ni imaginar lo que se les avecinaba. Belgrano, una zona acomodada de la capital, cuyos habitantes serían los clientes estereotípicos del psicoanálisis. Pero hoy el parque es un plató de televisión para el Salón de Estelita, una producción de La Colifata presentada por la única presentadora sin hogar del mundo. Muy contenta, grabando con toda la gente que realmente me quiere, con invitados de primera línea. Vamos a grabar. Vamos a grabar, silencio, por favor. Nosotros, los colifatos, vamos a tratar el tema del Mundial de Fútbol. Hoy, La Colifata ha invitado a René Hausmann, miembro de la selección argentina de fútbol que ganó la Copa del Mundo en 1978. ¿Por qué te llamaron el loco Hausmann? Sería porque hacía locuras dentro de la cancha. Locuras, es decir, locuras como gambetas, no se atrevían o no se animaban algunos, y yo sí las hacía. Voy a hacer una columna. ¿Qué están filmando? Estamos filmando un programa sobre el Mundial. Sobre el Mundial. Sí. Siempre filman sobre fútbol. ¿Por qué no filman cuando hace falta una señora de 76 años, cardíaca, que tiene picos de presión? ¿Usted quiere hablar del tema, señora? Sí. Sí, cómo no. Opine lo que quiera. Bueno. Siéntese. Le mandé un email al presidente, le mandé otro al jefe de gobierno, pero muchos saludos, pero acá estoy sin nada. Pero pienso que el pueblo debe saber de qué se trata. Muchas gracias. Gracias. Ale. Se le caía el Rolex, se le caía el tapado de visor que tenía, qué sé yo, y estaba llorando por una jubilación. ¿Por qué no piso una villa de emergencia a ver qué pasa? Miré para otro lado porque me agarró una calentura barra. En 1978, Argentina fue la sede del Mundial de Fútbol. Hausmann jugó en la final contra Holanda, que estuvo marcada por la polémica. Mientras Hausmann y sus compañeros de equipo lograban hacerse con la victoria en el campo, una dura dictadura militar llevaba en el poder 2 años. ¿Qué sentiste cuando el equipo holandés nos hizo el desprecio de irse de la cancha? ¿Qué sentí? Bueno, una tremenda indignación, no más que nada.
porque ellos sí sabían lo que ocurría en el país, nosotros no. Pero los comprendí y los aplaudí a través del tiempo por qué habían hecho eso ellos. Y los felicito. La dictadura del general Videla se había hecho con el poder en 1976 y había estado llevando a cabo una campaña clandestina de detenciones, torturas y asesinatos en lo que ellos mismos describían como guerra sucia contra violentos subversivos de izquierdas. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Hasta 30.000 argentinos, entre ellos familias enteras, desaparecieron sin dejar rastro. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La justificación tras la campaña de terror del régimen era librar a Argentina de cualquier ideología o tradición política que considerara subversiva. Los generales incluso sugirieron que en las consultas de los psicoanalistas se estaban reclutando terroristas. Eduardo Pawlowski era un psicólogo políticamente comprometido que fue blanco de la dictadura. Pese a las advertencias de sus colegas, Pawlowski continuó escribiendo obras de teatro que parecían condenar al régimen. Después escribió El señor Galíndez, que era una obra que trataba sobre la subjetividad del torturador, que la experiencia de la tortura, según los hombres que han estudiado mejor la tortura, era que el torturador es un hombre común, que la vida de un torturador tiene afectos, emociones, familia, amigos, puede ir a misa, no es muy diferente a uno. Pero lo monstruoso es eso para uno. No es que sean monstruos, sino que tengan una similitud en el accionar diario con uno. Yo he visto torturar, en otra época, no acá, a gente que nunca hubiera imaginado que hubieran podido torturar. Pero las circunstancias los hacían torturar porque pensaban que era lo mejor por el país. Me vinieron a buscar el ejército y un grupo paramilitar. Yo me escapé cuando me vinieron a buscar. Estaba haciendo una sesión de psicoterapia. La epopeya de mi escapada fue muy cinematográfica. Cuando vi que había encapuchados en mi casa y estaban mis hijos. Que yo también sentía. Y entonces yo pensé, el teatro de Meyerhold. Que había psicoanalistas y psicólogos comprometidos políticamente que desaparecieron o quedaron acá escondidos o nos exilamos. Pero ninguna institución psicoanalítica fue prohibida. El psicoanálisis no disminuyó. Más bien diría que aumentó durante la dictadura. El Club Atlético era un centro clandestino de detención donde se encarcelaban a muchos de los detenidos del régimen. Su existencia casi había desaparecido bajo un paso elevado de la autopista hasta que en el año 2002 se iniciaron las excavaciones. Alejos, que vive a menos de 1 kilómetro del lugar, fue a reunirse con Ana María, una psicoanalista que de adolescente estuvo aquí encarcelada. Por ejemplo, yo era K04. Te sacaban tu nombre y te ponían un código. Y usaban una letra que llegaba del 1 al 100. Y después tomaban otra letra que no necesariamente era correlativa en el alfabeto. Y entonces por eso seguimos investigando. Vale. Ana María me está señalando el lugar donde están las caras. Eran prisioneros. Algunos recuadros están en blanco porque había mucha más gente encerrada.
Ella calcula que unas 1.500 personas estuvieron aquí detenidas. La madre de Ana, Esther Careaga, era una exiliada política de Paraguay. Sin duda, la historia de la familia influyó en el pensamiento político de Ana como estudiante socialmente comprometida. Ana tan solo tenía 16 años y estaba embarazada de 2 meses cuando fue secuestrada en la calle a plena luz del día. En las celdas estábamos siempre con los ojos vendados, con cadenas en los pies. Yo pasé por 2 o 3 celdas distintas. Estuve mucho tiempo internada en enfermería. Era tal el hambre que teníamos que pensábamos en recetas de comida o qué haríamos, por ejemplo, si saliéramos en libertad. Eran intentos de conservar rasgos de humanidad. Al principio, cuando comenzó la excavación, solo encontraron elementos que indicaban la presencia de la oficina de abastecimiento de la policía. Pero después, el descubrimiento de algo tan inocente como una pelotita de ping-pong sirvió para recordar los horrores que se habían producido en el sótano del edificio. Y que cuando nosotros estábamos en las celdas escuchábamos permanentemente los gritos de los torturados y también como telón de fondo se escuchaban grabaciones de discursos de Hitler en alemán y se escuchaban los represores jugando al ping-pong. Y esta es la pelotita de ping-pong que se encontró debajo del montacargas. O sea, en un lugar que era clandestino, donde tenían a la gente torturada, con hambre y demás, o sea, era el contraste entre la diversión de ellos y el sufrimiento de los detenidos. ¿Alguna vez has visto algo así, Alejos? No. ¿Qué tipo de impresión? Sí, y para mí también es muy difícil traducirlo. A pesar de ser sometida sistemáticamente a torturas, entre ellas violación y electrocución con la picana eléctrica, Ana mantuvo su embarazo en secreto durante el mayor tiempo posible. Después del secuestro de su hija, Esther se unió a otras madres que buscaban a sus hijos desaparecidos en una vigilia semanal delante del Palacio Presidencial en la Plaza de Mayo, no lejos de donde Ana estaba encarcelada. Después de 5 meses, Ana fue puesta en libertad sin más, llevando el mismo vestido que llevaba puesto el día que fue secuestrada. No está claro si el embarazo de Ana influyó en la decisión de liberarla. Muchas otras mujeres embarazadas no fueron tan afortunadas. Después de dar a luz en cautiverio, la práctica general era matar a las madres y entregar a sus hijos a familias vinculadas a los militares o darlos en adopción a parejas inocentes que desconocían la verdadera identidad del niño. El tema del embarazo para mí fue muy importante porque también fue un acto de resistencia. Era como que yo no estaba sola y como que habíamos podido, digamos, ella había podido, mi hija había podido sobrevivir a toda la tortura. Ana María se exilió en Suecia, pero su madre, Esther, se quedó para luchar por la liberación de otros desaparecidos. Mientras Ana daba a luz, los militares irrumpieron en una reunión de las madres y se llevaron a Esther y a otras 11 personas. Todas fueron torturadas y asesinadas. En realidad empecé a hacer análisis cuando estaba estudiando porque era casi un requisito de la carrera. ¿Vos hacés? No. Ahora voy a empezar. Pero bueno, es un requisito necesario. Sí. Y si la pregunta es si eso puede responder preguntas que no tienen respuesta o puede explicar cosas que no tienen explicación, desde el psicoanálisis no se puede explicar eso. En realidad lo que más me ayudó a mí, yo siempre digo que fue no haberme perdido nunca a mí misma cuando estuve en el campo de concentración.
No haberme perdido a mí misma, no haber perdido mis ideas, no haber perdido mi dignidad. Cuando yo estaba en el campo de concentración, me amenazaban que no tenía que decir nada. Yo pensaba, yo no puedo salir de acá y no decir lo que vi, porque además yo salía y quedaba un montón de gente, y eso quedaba funcionando. Y desde que salí hasta hoy, nunca paré de hablar. Las madres continuaron sus protestas y ganaron repercusión internacional, gracias a la cual al régimen le fue imposible silenciarlas a todas. Sin embargo, la búsqueda de sus nietos, cuyas identidades permanecen ocultas, continúa en la actualidad. La derrota ante Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas puso fin a la dictadura argentina más represiva y brutal. Pero 25 años de democracia aún no han llevado al país el crecimiento económico y la estabilidad que muchos argentinos esperaban. Entre mis colegas hay una chanza recurrente de que Argentina es muy parecida a un trastorno de la personalidad. Sigue repitiendo las mismas pautas de comportamiento que no le han ido demasiado bien en el pasado. Imagine un país en vez de un paciente. Cuando tienes una relación de mucho tiempo, sabes que habrá conflicto. Utilizar algo a corto plazo puede resultar. Por ejemplo, utilizar a los líderes sindicales para llevar a la gente a la Plaza de Mayo. Bien, así demuestra que tiene poder. Pero llegará un momento en que con toda seguridad se volverá contra él cuando las cosas se pongan feas, y las cosas siempre se ponen feas. Somos muy extremistas. El problema de ser extremista es que te vas a un extremo. Y cuando llega una crisis, parece lógico ir al extremo opuesto. Así que sigues yendo de negro a blanco y de blanco a negro durante décadas y décadas, que es lo más parecido a un trastorno de la personalidad. Pero en general, como terapeuta, soy optimista, porque si no lo eres, generas más problemas. Se supone que debemos tener esperanza. La cosa es que mis pacientes están en tratamiento y aceptan las reglas del mismo. Argentina, sin embargo, está en una situación diferente. En primer lugar, yo discreparía de la elección del terapeuta. Y en segundo lugar, no estoy seguro de que el paciente haya aceptado las reglas del tratamiento. Decir, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El argentino es un poco como un niño rebelde. La gente nos cumple las regulaciones, la gente no paga impuestos, eludimos la mayor cantidad de impuestos posible. No confiamos mucho en las autoridades. Esta falta de obligación que tiene el ciudadano argentino por sentir que tiene que cumplir con las regulaciones, yo creo que en parte es consecuencia del exceso de represión que hemos padecido durante tanto tiempo. Compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje. Comenzó en el año 76 con la dictadura. Tenemos pobreza, tenemos desempleo. Por eso no me gusta la derecha. Me refiero a los militares. Los militares de mierda hicieron mucho para convertirnos en un país subdesarrollado. En vez de pelear me puse a correr. La otra actitud negadora o ciega es considerar que la terrible represión fueran hechos sobre estudiantes indefensos. Se niega el hecho de que esta gente también, llevada por la desesperación o por la ideología o por lo que fuere, también cometió delitos terribles como poner bombas, matar inocentes. Y esto en este momento está completamente omitido. Nadie quiere asumir el grado de responsabilidad
que a todos y cada uno de nosotros nos cabe. Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que la misa, sentarme a rezar. En nombre del Consejo Directivo del Instituto, les agradezco la presencia de todos ustedes hoy aquí, acompañando esta iniciativa. Cuando el sujeto logra pasar esa barrera de la represión, es muy importante porque adquiere herramientas de conocimiento de sí mismo que le sirven muchísimo para entender el presente de su vida. Es la base del psicoanálisis. Digamos, el psicoanálisis, el sujeto está determinado por su historia y por cosas que no conoce de su propia historia. Desde el paralelo con la historia del golpe podría ser esto que hablábamos de la sociedad que negaba su propia historia, ¿no? Esto a manera del secreto de familia, pero que a su vez estaba determinada por esa historia. Quiero finalizar compartiendo con ustedes una victoria. La victoria que para las abuelas, los nietos y para toda la sociedad significa cada identidad restituida. Saludamos que se haya podido identificar al nieto 84. Otro triunfo de la lucha. La frase sería, como decimos nosotros en el instituto, no sé si la podés traducir: apropiarnos del pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Parte jugó el psicoanálisis en todo esto. Es difícil decirlo con precisión. Era muy difícil ser argentino, es un oficio bastante complicado. La demanda de psicoterapia es cada vez mayor en todo el mundo desarrollado. Pero en Argentina ha sido parte fundamental de su cultura desde hace más de medio siglo. Con el doble de psicoterapeutas per cápita que Nueva York, Buenos Aires es la capital psicoanalítica del mundo. La salud mental es lo más importante en la vida. Si no disfrutas de la vida y las cosas que te rodean, no hay mejor manera de gastar el dinero que yendo a terapia. A sus 25 años, Guido es aspirante a periodista y escritor y lleva ya 7 años haciendo psicoanálisis. Vengo de una familia muy psicoanalizada. Mi madre ha hecho como 30 años de terapia. Mi padre tal vez 15 o 20. Y mis hermanos empezaron a ir a terapia en su infancia. ¿La conoce? Es Evita, la auténtica.
Argentina. Un país traumatizado por una historia de conflictos violentos, crisis económicas y un futuro incierto. Somos muy extremistas y cuando llega una crisis parece más que lógico ir al extremo opuesto. Así sigues yendo de negro a blanco y de blanco a negro durante décadas y décadas. Esos son los trastornos de la personalidad. Yo diría que la gente que hace terapia tiende a hablar sobre su intimidad o su vida de forma distinta a los que no van a terapia. Momento. ¿Qué quieren preguntar? Vieron que están haciendo un documental sobre el psicoanálisis. Están muy impresionados con que en Argentina haya tantos psicoanalistas, tantos estudiantes de psicología y tanta gente que va a terapia. Sobre eso es la película. Me piden que les pregunte cuántas de ustedes fueron en su vida en algún momento a terapia. No, yo no. Bueno, las que fueron, ella no. Bueno, también. Yo no voy a terapia, por ahora. Ahora voy a ir, no sé. Chicas, tuve una depresión con internación por la época de Martínez de Oz, que nuestra empresa, que iba por la tercera generación, se fue abajo, con la tablita del cambio famoso. Si no fuera por la terapia que me hicieron allí, yo ya no estaría acá, porque estaba como ausente. Ella está hablando porque nunca hizo terapia. Recién yo hice terapia 5 años. Y a mí me salvó la vida. Yo tuve 23 años con psiquiatra. Tengo amigos que llevan asistiendo a terapia toda la vida y no puedo evitar preguntarme y preguntarles a ellos para qué demonios lo hacen. La mayoría de mis amigos van o han ido a terapia. Y tengo 25 años, no soy tan mayor. Mi intención es ir a terapia toda la vida. La historia de Argentina es una historia de oportunidades perdidas y de un pueblo perdido. Este documental hará un viaje psicoanalítico al interior de un país que está en búsqueda constante de su identidad. El psicoanálisis habla de la libertad y habla del borde también entre lo permitido y lo prohibido y la posibilidad de darle libre curso a los deseos. Somos privilegiados en un continente de miseria que tenemos obligación de tener una función crítica que excede el psicoanálisis. Yo empecé cuando tenía 18 años. Acababa de romper con una novia y la respuesta inmediata de mi familia fue: de acuerdo, tienes 2 o 3 problemas, ve a terapia. Empiezas a hablar y hablas, hablas y hablas hasta que empiezas a entender qué es lo que te duele o te hace sufrir. Para mí es una sensación mágica. Todas las semanas, Guido imparte un taller de escritura a los jubilados de un club social judío. La comunidad judía en Buenos Aires es la más numerosa de América Latina y durante mucho tiempo se ha asociado a la amplia difusión del psicoanálisis en Argentina. Había 2. Uno era el manicomio
y la otra era la familia que se iba de vacaciones. A ver. Bueno, díganos. Silencio. Camina ensimismada en sus recuerdos, pensando en su triste pasado. Algunas de las historias son muy conmovedoras. A veces utilizan sus experiencias personales. Una de las mujeres, les diera la idea que les diera para escribir, siempre escribía algo sobre la muerte de su hija, y cada vez que lo leía en voz alta, empezaba a llorar. Espero que vengan igual.